Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenido a esta edición especial que hacemos por motivo del 63º aniversario de la independencia de Argelia. El 5 de julio de 1962, un viento de libertad sopla por fin sobre la tierra de Argelia, una tierra regada por la sangre de tantos mártires. En esa fecha, Argelia conmemora su independencia, que marcó el fin de 132 años de colonización francesa y de una guerra genocida que se prolongó por más de 7 años, dejando como saldo más de 1,5 millones de mártires. La celebración de la fiesta de la independencia constituye una ocasión memorable para que las generaciones sucesivas recuerden los principios de la gloriosa guerra de liberación basada en valores de justicia y igualdad, en un momento en que la nueva Argelia victoriosa prosigue su proceso de desarrollo. Veamos a continuación esta página de Karim Mousfaoui y regresamos enseguida. El 5 de julio de 1962, un día que marcó un antes y un después en la historia de Argelia, al ser una fecha que coronó con victoria, libertad e independencia el sacrificio de millones de mártires que lucharon contra el colonialismo francés. Inspirado en los valores de la proclamación del 1 de noviembre de 1954, este día histórico constituyó el punto de partida de otra gran batalla, la de la reconstrucción y el desarrollo. Desde entonces, el proceso de edificación del Estado moderno se ha extendido a todos los ámbitos, materializándose hoy en día en una infraestructura sólida, numerosas plantas de desalinización que abastecen el país de este a oeste, líneas ferroviarias que conectan el norte con el sur y instalaciones deportivas al servicio de la juventud. En el ámbito diplomático, la historia revolucionaria de Argelia ha marcado profundamente su política exterior, debido a su firme postura en la defensa del derecho de los pueblos a la vida digna y a la autodeterminación. Argelia ha abogado constantemente por la justicia para el continente africano en todos los organismos internacionales y no ha cesado de exigir en foros regionales, continentales e internacionales la necesidad de descolonizar el Sáhara Occidental, la última colonia en África, y de llamar a que se garantice al pueblo saharaui su legítimo derecho a la autodeterminación. Con los mismos principios, Argelia ha mantenido una postura firme y constante en defensa del pueblo palestino y su causa justa, la cual siempre ha ocupado un lugar central en su política exterior y historia nacional. La intensa actividad diplomática de Argelia y su firme defensa de las causas justas emanan de un principio inquebrantable, el respeto a la soberanía y el principio de reciprocidad en todas las cuestiones relacionadas con ella. Este principio se ha visto reflejado en la forma en la que el Estado argelino ha respondido a los intentos de Francia y de su extrema derecha de imponer una política de hechos consumados o ejercer presiones mediante amenazas. En este nuevo aniversario de la independencia, Argelia reafirma su firme apego a sus principios, su historia y sus posiciones. Una Argelia que no solo actúa con dignidad, sino que también proclama con determinación que no renunciará a su memoria ni olvidará los crímenes del colonialismo francés. La revolución argelina no solo marcó el fin del imperio colonial, sino que despertó las conciencias y generó una ola de solidaridad internacional. En América Latina, muchos activistas vieron en la lucha argelina un modelo de valentía, dignidad y resistencia. Algunos se han comprometido concretamente de palabra o de obra junto al pueblo argelino. Hoy, más de 60 años después de la independencia, evocamos estos vínculos profundos. Esta fraternidad revolucionaria tejida entre Argelia y América Latina, las dos orillas del sur. ¿Cuál fue la naturaleza de esta solidaridad? ¿Qué lecciones podemos sacar hoy? Eso es lo que vamos a abordar esta noche con nuestros invitados. Tenemos pues el privilegio de recibir a invitados de excepción. Desde Cuba hemos nombrado a Aleida Guevara, hija de Che Guevara, símbolo universal de la revolución. Desde Argentina tenemos también el honor de recibir a Néstor Sulaimán, cineasta realizador del documental Muniz, el argentino en la revolución argelina. También estará con nosotros el activista chileno Esteban Silva Cuadra, miembro fundador del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Amigos de la Evolución Argelina. Pues empezamos. Muy buenas noches a todos. Pues empezamos con señora Aleida Guevara. Según usted, ¿qué impulsó a los activistas latinoamericanos a unirse a los argelinos en su lucha? Yo pienso que
el conocer la historia de la Revolución Argelina provocó una ola de entusiasmo, de confianza, porque mostró al pueblo argelino esa fuerza inquebrantable por la lucha contra el colonialismo hasta lograr la independencia. Y eso es un ejemplo a seguir en cualquier parte del mundo. Mucho más a un continente como el nuestro, que durante siglos ha sido explotado por otras colonias y que de alguna manera han aprendido la lección muy duramente para resistir y para poder seguir adelante. Así que el pueblo argelino lo haya logrado es siempre un estímulo tremendo para todos los demás pueblos. Pasamos a la pregunta siguiente, señora Aleida. La solidaridad internacional ha desempeñado un papel fundamental en las luchas de liberación de los pueblos oprimidos. ¿Qué impacto cree usted que tuvo el compromiso de los movimientos latinoamericanos en la causa argelina? Mira, yo pienso que siempre que hay solidaridad y que hay comunicación, hay posibilidad de crecer entre los pueblos. Y el pueblo argelino también conoce mucho la historia de todos nuestros pueblos y de la resistencia que hemos tenido durante siglos. Pero además, cuando triunfa la Revolución Argelina, mi papá viaja en los primeros momentos allá y tiene el deseo de tratar de ayudar a otros pueblos latinoamericanos, por lo que le propone al gobierno argelino poder entrenar a guerrilleros latinoamericanos en sus tierras. Y así fue, por ejemplo, con Massetti, estuvo allí preparándose. Y de verdad también en el mismo continente, no solamente con América Latina, sino con África, la Revolución Argelina ha sido siempre muy solidaria con los demás pueblos y siempre que ha podido ha extendido la mano. Por tanto, recibe lo mismo de otros pueblos. Cada vez que nos necesita, pues ahí estamos a su disposición. ¿Qué valores comunes unían entonces a los movimientos de liberación de Argelia y América Latina para usted? Pues ya te decía, son los mismos pueblos, las mismas necesidades, las culturas pueden ser diferentes, las religiones también, pero las necesidades son las mismas. La necesidad de libertad, la necesidad de soberanía, de dignidad. Y eso uno lo busca toda la vida como pueblo. Ahora, cuando tú ves que un pueblo distante al tuyo, con otra cultura, en otro extremo del mundo, es capaz de lograr los objetivos, de lograr la independencia y de darle mejoría social a su pueblo, pues eso inmediatamente empezamos a buscar puntos comunes para aprender cómo resistir, cómo mejorar el movimiento revolucionario y cómo lograr los objetivos. Efectivamente. Señora Aleida, quédese usted con nosotros. Ahora me dirijo al señor Néstor Sulaimán. ¿Cuáles son las similitudes que ve entre la lucha por la independencia de Argelia y las luchas de liberación en América Latina? Creo que, como usted dijo al principio, los vientos de libertad, los vientos revolucionarios que llegaban desde el Magreb, desde el norte de África, desde Argelia, influyeron notablemente en este contexto latinoamericano. Fundamentalmente en los procesos transformadores y revolucionarios, tanto en Uruguay, en Chile como en Argentina. Nosotros, si nos ubicamos en el contexto de lo que significó en Argentina esta influencia de la Revolución Argelina, tenemos que situarnos en un segmento de la historia de nuestro país, en la década del 60, donde el movimiento de liberación nacional en Argentina, el peronismo, que estaba proscripto, los militantes de este movimiento veían a la Revolución Argelina como un modelo que alimentaba las esperanzas
de esos militantes que desde la clandestinidad estaban llevando adelante una política que tenía que ver con el retorno, en aquel entonces, del general Perón, que estaba exiliado en Madrid. Entonces, recordamos las experiencias que nos contaban los compañeros Jorge Rulli o Enver El Kadri, donde ellos mismos fueron marcando la necesidad de ir proyectando ese universalismo, ese internacionalismo tan necesario que necesitaba nuestro movimiento de liberación nacional y que tenía que ver con una ligazón, una unidad clara, genuina, con la revolución argelina. Nosotros reivindicamos mucho la presencia en Argentina en aquellos primeros años de la apertura diplomática con Argelia, digo, la presencia de Mustafa al-Sheraf, un militante de la revolución argelina que no dejó de predicar su revolución en todos los espacios donde él participaba como funcionario, como diplomático. Ya en 1964 nosotros reconocemos, nuestro país reconoce a Argelia como país independiente. Se establecen relaciones diplomáticas, pero en 1966 Chile, creo que luego el compañero Silva va a hablar sobre este tema, Chile, que reconoce a Argelia, tiene también una histórica vínculo con la revolución argelina, ¿no? Y ya en 1973, y esto quiero recalcar, cuando se produce el golpe de Pinochet contra el pueblo chileno, contra el gobierno de Salvador Allende, justamente es la embajada argelina, es Mustafa al-Sheraf, entre otros, los que comienzan a trabajar para lograr el exilio de muchos militantes chilenos que estaban perseguidos por la dictadura de Pinochet. Una historia que se repite en Argentina, y esto es lo que queremos celebrar, ¿no? De este vínculo que tenemos con Argelia. En Argentina, en el año 1976, hay un golpe de Estado que produce la desaparición de más de 30.000 personas, y muchos militantes que estaban presos buscaban un asilo político en algún país, en alguna embajada extranjera. Y fue cuando muchos familiares de esos prisioneros políticos se dirigían a la embajada de Argelia en Argentina, en Buenos Aires, y solicitaban esos asilos, donde esas solicitudes eran aceptadas por la diplomacia argelina, por el gobierno argelino, y esto logró salvar la vida de muchos compañeros que estaban detenidos en cárceles clandestinas. Esto significó transparentar, blanquear, como decimos en la jerga política, a muchos compañeros que estaban en pabellones de desahuciados, con poca esperanza de sobrevivir. Señor Néstor, revolucionaria. Es la Argelia que siempre estuvo presente, acompañando a todos los procesos políticos. Señor Néstor Sulaimán, creo que Esteban Silva también puede comentar o intervenir al respecto en ese asunto. Sí, hoy sí. ¿Nos oye, señor Esteban? Sí. ¿Puede usted comentar sobre lo que acaba de decirnos Sulaimán, Néstor? El compañero Sulaimán. Sí, creo que tanto Aleida Guevara como Néstor han planteado la enorme importancia e impacto que tuvo la lucha de liberación del pueblo argelino contra el colonialismo francés hasta su independencia, y la proyección que tuvo tanto para las luchas de los movimientos de liberación
del tercer mundo, hoy surglobal, en aquel entonces y la proyección que hoy día tiene y el impacto que tuvieron en América Latina y el Caribe. En el caso de Chile, pero que también tiene una vinculación con la reflexión que entregaba Néstor, ¿no? En Chile, cuando el FLN, el 1 de noviembre de 1954, llama al inicio de la lucha armada, ¿no? En pocos meses después se constituye un comité por la autodeterminación del pueblo argelino compuesto por trabajadoras, trabajadores de las organizaciones, las centrales sindicales chilenas, estudiantes universitarios y de movimientos sociales. ¿Y por qué? Y quiero señalar un tema, ¿cuál era la vinculación con esta solidaridad del pueblo chileno, con esta diplomacia de los pueblos, solidarizando con la lucha por la autodeterminación, por la independencia, por la lucha armada del pueblo argelino? Y era también que en Chile, como en otras partes de nuestro continente, tuvimos una importante migración de origen árabe, particularmente palestina, siria, libanesa, que fue también importante en sensibilizar a los trabajadores y al pueblo chileno y también en América Latina, ¿no?, sobre las luchas por la independencia contra el colonialismo, particularmente que estaba viviendo el pueblo argelino, en primer lugar. En segundo lugar, creo que es muy relevante, ¿no?, señalar que justamente la lucha latinoamericano-caribeña, que además fue conjunta muchos siglos antes contra el colonialismo español, ahora tuvo una especial sensibilidad con lucha contra el colonialismo que libraba el pueblo argelino, que recordemos además que no era solo contra el colonialismo francés que imponía una ocupación y que causó tantos mártires a la revolución argelina y el pueblo argelino que resistía, sino que era apoyada por, ya en ese entonces, particularmente en la último periodo de la lucha revolucionaria argelina, por la OTAN, por las fuerzas del capitalismo central del norte, por las lógicas y las fuerzas neocoloniales europeas e imperialistas. Y para América Latina, la lucha por una segunda independencia frente al imperialismo, frente a la lógica neocolonialista, frente a la dependencia que genera atraso, hambre, explotación, desigualdad, generó además una enorme simpatía la lucha por la descolonización, pero la lucha que encabezó el pueblo argelino, todo un pueblo contra el ocupante colonialista. Si me permite solamente señalar que yo creo, en el caso que mencionaba el compañero Suleimán, luego la lucha luego conquistaba la independencia. Los valores de la revolución argelina fueron muy importantes también en la solidaridad con las luchas de los movimientos de liberación del mundo entero, africano, asiático, pero también latinoamericano, caribeño. Argelia también fue parte importante en el ámbito de los estados del movimiento no alineado, fue también parte importante de la tricontinental constituida en Cuba bajo el impulso del comandante Fidel Castro y el comandante Ernesto Che Guevara. El mismo presidente Salvador Allende, en su visita histórica en Argel, y que tuvo mucha cercanía con el presidente Boumedienne y con la revolución argelina, rindió un homenaje al pueblo argelino, una mención también al rol del comandante Ernesto Che Guevara respecto de las luchas de liberación que tenían un impacto también para nuestros países. Y finalmente, estos valores de recuperar la soberanía sobre nuestros recursos naturales estratégicos. En el caso de Argelia, luego de conquistar su independencia, fue muy significativo la nacionalización para el pueblo argelino de sus recursos naturales como el petróleo y el gas,
En el caso de Chile fue... Señor Esteban Silva Cuadra, quédese con nosotros. Quédese con nosotros, señor Esteban Silva Cuadra. Regresamos enseguida al señor Néstor Sulaimán. Usted ha realizado como cineasta últimamente un documental sobre Roberto Muñiz, apodado Mahmoud el argentino, ¿no? ¿Cómo le ha venido la idea a usted a realizar un documento sobre él? Bueno, en primer lugar porque se trataba de un argentino que con una verdadera proyección internacionalista, solidaria, se comprometió con una causa tan noble como es la Revolución Argelina. Cuando yo me enteré que vivía en Argel, tomé contacto con Roberto y él me contó todas las experiencias, cómo había sido su nexo con la Revolución Argelina a través de un contacto en Buenos Aires con una delegación del Frente de Liberación Nacional. Es decir, permanentemente Roberto fue manifestando en las distintas etapas de su vida su compromiso con las causas justas. Roberto, es importante destacar, fue un gremialista muy combativo en el ramo metalúrgico. Esto le costó, a partir de lo que fue un golpe militar en 1955, que fuera perseguido por la Junta Militar por sus actividades de compromiso con los trabajadores, pero él nunca descuidó su posición internacionalista. Y fue así que cuando, tuvieron en Argentina una delegación del Frente de Liberación Nacional, toma contacto y se compromete a participar en el proceso de independencia de Argelia. Él participa en una fábrica clandestina de armas que tenía el Frente de Liberación Nacional. Es un matricero muy destacado dentro de su profesión. Él cuenta que esas armas que se hacían en ese taller clandestino fueron las que abastecieron gran parte del arsenal del Ejército Popular de Liberación. Y cuando termina el proceso de la independencia, cuando Argelia consigue su liberación, decide quedarse en Argelia porque además quiere continuar trabajando en el proceso de reconstrucción de Argelia. Digo, como Muñiz siempre tuvo ese compromiso con esas causas justas, es decir, en el ámbito gremial, cuando funcionaba como delegado de fábrica, luego en el proceso revolucionario argelino, en el proceso de la independencia, digamos, para hablar con propiedad, y luego ya en la Argelia, en el proceso de reconstrucción de Argelia. Eligió Argelia para vivir, pero también eligió Argelia para seguir participando en ese proceso transformador de la sociedad argelina. Entonces, lo que destacamos en Muñiz es que a través de su historia militante, una historia de larga trayectoria, ha despertado la inquietud de muchos militantes que en cualquier rincón del mundo abrazan una causa revolucionaria y ven en el ejemplo de Muñiz como una verdadera bandera. Muñiz viene a representar como si se tratara de un himno imperecedero para todas las generaciones. Uh-huh. Y no exagero en el término, porque en realidad la gesta y digamos el compromiso de Roberto ha significado para muchos militantes en distintas partes del mundo un camino, un tránsito, digamos, imprescindible para estar al lado de aquellas causas que amerita, como cualquier revolucionario, estar presente y ayudar. Roberto, eso es lo que yo descubrí en Roberto, ¿no? Es decir, charlando con él, profundizando esas conversaciones en Argel, en esas tardes que tuvimos
para digamos, terminar de confeccionar el documental, es decir, recabando toda la información y el contenido, fuimos descubriendo con otros compañeros la proyección de este dirigente, que ha sido realmente uno de los mejores hombres que ha tenido el campo nacional y popular en Argentina, en esas manifestaciones de solidaridad, en ese universalismo que predicaba Roberto. Señor Sulaimán Néstor, hablando de la trayectoria y la influencia para los militantes de Roberto Muñiz, apodado Mahmoud el Argentino, en la Revolución Argelina, tras su participación en la Revolución Argelina, usted, o en América Latina, ¿cómo se percibe la Revolución Argelina en América Latina, más precisamente en Argentina? Mire, nosotros en Argentina, los sectores provenientes de distintos espacios del espectro político, siempre hemos tenido en Argelia aquel modelo a seguir, ¿no? Es decir, Argelia ha sido un ejemplo para cualquier proceso liberador en América Latina. A tal punto que dentro del Movimiento Nacional de Liberación en Argentina, el peronismo toma como modelo de estructura en la lucha clandestina la misma que utilizaba el Frente de Liberación Nacional. Es decir, hubo una identidad muy grande entre los sectores vinculados a los procesos revolucionarios con la Revolución Argelina. Y Muñiz representa un poco esa proyección nuestra, ese argentino que, militando en el proceso nacional y popular en Argentina, con un compromiso revolucionario, se proyecta, viaja a otro escenario, participando en una noble causa. Es decir, es la prolongación de nuestro proyecto político, de nuestra ubicación en el plano internacional. Nosotros, así como nos solidarizamos con todo el proceso revolucionario en Argelia, estamos junto al pueblo saharaui, comprometidos en llevar adelante las campañas de difusión en contra de la ocupación del Sáhara Occidental. Y por supuesto que con Palestina seguimos aquella tradición, aquella consigna que tenía Boumediene, que decía: con los palestinos estamos como víctimas o victimarios. Señor Néstor Sulaimán, gracias por sus aclaraciones. Regresamos una vez más al señor Esteban Silva Cuadra. Señor Esteban Silva, usted es analista y, tal como decíamos, miembro y fundador ejecutivo de la Asociación Internacional de Amigos de la Revolución Argelina. Usted es muy activo en la transmisión de la memoria a las nuevas generaciones en Chile y en América Latina. ¿Cuáles son o por qué cree que es importante seguir hablando de la Revolución Argelina? Bueno, en primer lugar, por la importancia que significó la lucha del pueblo argelino, los mártires y las mártires para el propio pueblo argelino, para conquistar con lucha, con heroísmo, ¿no?, su independencia frente a un ocupante ilegal y colonialista que tenía el peso y el poder de fuego y de las alianzas como tenía la Francia colonialista. Y esta lucha de liberación nacional marcó no solo al pueblo argelino, influyó en las luchas de los movimientos de liberación de los países del tercer mundo, en el África, en el Asia y también en América Latina y el Caribe. De hecho, la lucha, la gesta heroica de la Revolución Argelina, ¿no?, marcó también al sistema internacional de la posguerra, ¿no?, que hoy día está en crisis a nivel global, porque yo creo que, por ejemplo, la resolución de la Asamblea General, la 1514, sobre la ocupación de países bajo la descolonización de países bajo ocupación colonial, tiene la impronta, tiene es como heredera de la lucha
del pueblo argelino y de la enorme solidaridad mundial que concitó la lucha encabezada por el Frente de Liberación Nacional y de todo el pueblo argelino, en primer lugar. En segundo lugar, por lo mismo, Argelia, en la perspectiva, una vez conquistada su independencia, fue la cuna, también decían la meca de los movimientos revolucionarios, porque imbricó, generó también una enorme solidaridad a partir de los valores que habían sido gestados por la Revolución Argelina: el derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la liberación, la lucha contra todo colonialismo o neocolonialismo, la construcción de un mundo más justo y de relaciones entre los pueblos del sur con los países del norte y excolonialistas, más justas de intercambio frente a la desigualdad, a la opresión. Y hoy día es también la defensa de las causas justas de descolonización, como es el caso de la actual ocupación colonialista del territorio que pertenece al pueblo palestino y frente al genocidio bárbaro, o el caso de Sáhara Occidental. Señor Silva Cuadra, usted ha mencionado la solidaridad con Palestina y con los pueblos oprimidos. También lo ha mencionado antes el señor Néstor Sulaimán. ¿Cómo puede usted explicar toda esta solidaridad con Palestina y también con los pueblos oprimidos señaladamente, y el pueblo, la última colonia del Sáhara Occidental, el pueblo del Sáhara Occidental? ¿Cómo usted ve o explica toda esta solidaridad de América Latina a estos pueblos oprimidos? Porque es parte de nuestras propias luchas, sin lugar a dudas. La lucha por la liberación, por obtener condiciones de vida más justas, economías soberanas, es un componente central de las luchas de liberación de América Latina y el Caribe. Lo vemos, por ejemplo, acá lo hemos señalado y está presente Leida Guevara, respecto de la lucha que también fue un faro muy importante para América Latina y el Caribe y para Chile, y también un puente de vinculación con la lucha argelina, como fue la Revolución Cubana y como es la Revolución Cubana, que ha sido asediada bajo bloqueo. Es decir, primero, la lucha por la autodeterminación, por sociedades incluyentes, por economías que estén al servicio de los pueblos, de las y los trabajadores, de los pueblos trabajadores, en la construcción justamente de los recursos naturales estratégicos al servicio del desarrollo de los pueblos. Forman parte también de una lucha constante y permanente, y también la lucha por un nuevo orden multilateral más justo, que estuvo en el origen de la Revolución Argelina y que sigue siendo hoy día, en pleno siglo XXI, más urgente que nunca. Estamos viendo, ¿no? Y Argelia ha sido central de manera permanente y está en el origen de su propia lucha, la solidaridad con la causa del pueblo palestino, la solidaridad con la causa del pueblo saharaui, pero también la solidaridad con todos los pueblos que buscan la construcción de un última pregunta, Sí. Vale, como última pregunta para usted, ¿cuál es el estado actual de las relaciones entre Argelia y América Latina a nivel político y también económico? Muy brevemente, para pasar enseguida a regresar a la señora Aleida. Creo que es importante, creo que Argelia está comenzando a dinamizar aún más sus relaciones con América Latina y el Caribe. Creo que ha ido avanzando con el gobierno, desde el gobierno del presidente Tebboune, en esta nueva política argelina de dinamizar sus relaciones con los pueblos, con los estados, su intercambio económico, social, científico, cultural, porque está volviendo a jugar un rol creciente
en esta construcción de un mundo multilateral y en la profundización de las relaciones entre Argelia, América Latina y el Caribe, entre la Unión Africana y la CELAC en nuestro continente. Muchas gracias, señor Esteban Silva Cuadra. Y de los pueblos. Muchas gracias por esa añadidura tan pertinente. Regresamos otra vez a nuestra estimada Aleida. Desde su experiencia y su legado familiar, como ve hoy el papel de Argelia en las luchas anticolonialistas del siglo XXI. La verdad es que siempre esperamos más, necesitamos mucho más. Las revoluciones no son procesos estáticos que se toma el poder y se acabó, y ya llegamos. No, ahí comienza el verdadero proceso. Y ahí comienza el verdadero reto, que es mantener ese proceso revolucionario, hacerlo crecer, fomentar y sobre todo ampliar todas las posibles influencias en todas partes del mundo. La revolución cubana, la revolución argelina no pueden quedarse estáticas nunca, tienen que estar siempre creciendo. Por tanto, nunca es suficiente lo que hacemos. Durante muchos años el pueblo cubano ha llevado solidaridad aún Argelia, en muchísimos lugares, pero no es suficiente. Tenemos que hacer mucho más. Tenemos que ser mucho más solidarios, más coherentes. Tenemos que buscar más unidad entre nuestros pueblos. Yo decía que la cultura es muy importante, porque el conocernos mejor, el poder sentir nuestras músicas, nuestras creencias, nuestras formas de vida nos hace entendernos mejor y por tanto podemos apoyarnos más y podemos crecer más como pueblos y como revolución. ¿Qué enseñanzas necesitamos mucho más todavía? ¿Qué enseñanzas del Che considera más vigentes hoy en el contexto mundial actual, especialmente para las nuevas generaciones de argelinos y latinoamericanos? El Che es como un libro de estos que nunca pasan de moda y que puedes leerlo cada vez que quieras y aprender algo nuevo siempre de él. Es como si estuviera presente todavía hoy por las cosas que nos fue legando, que nos fue dejando. Las palabras más importantes en él y los hechos más importantes es, en primer lugar, cultura. Aprender todo lo que podamos aprender para ser más autosuficientes y para poder llevar adelante un proceso revolucionario muy complejo en una situación muy difícil. En segundo lugar, la solidaridad, por supuesto. No somos aislados, vivimos en un mundo que todos nos comunicamos y ahora mucho más que antes a través de las redes y tenemos que lograr que esa comunicación sea mucho más franca, más limpia, más clara para el pueblo. Tenemos que llegar a todos los rincones con el mensaje real del proceso revolucionario. Pero además también viene el respeto. El respeto entre todos nosotros es fundamental. Si nosotros no somos capaces de respetarnos, entonces no avanzaremos. El respeto trae unidad, por tanto trae fuerza. Y la fuerza es necesaria para cambiar las cosas que hay que cambiar todavía hoy y que hay que perfeccionar todavía dentro de nuestros procesos revolucionarios. ¿Y cuál cree Por tanto, el Che está siempre muy presente, muy activo en toda su vida. Solo hay que estudiarlo profundamente. ¿Cuál cree usted que es el mayor desafío que enfrentan hoy las revoluciones históricas para seguir siendo referentes vivos y no solo hechos del pasado? En primer lugar, el trabajo con la juventud. Es fundamental que las nuevas generaciones se sientan dueños del proceso revolucionario, que las nuevas generaciones sientan que este proceso revolucionario es también parte de ellos y por tanto ellos participen activamente en su fortalecimiento, en su crecimiento como proceso social. Es muy, muy importante la palabra y la acción de los jóvenes en el momento que estamos viviendo, con mucha desinformación a nuestro alrededor, con muchísimas noticias que son manipuladas y que pueden confundir a muchas personas. Por tanto, la juventud, que tiene las neuronas más frescas y que maneja mejor toda esta cosa informática, puede ayudarnos de verdad a mejorar la comunicación entre todos
y por tanto conocer de verdad lo que está pasando a nuestro alrededor para poder reaccionar. Sabemos que usted, la doctora Aleida Guevara, hija del comandante Ernesto Che Guevara, estuvo presente en Argelia el pasado 1 de noviembre por invitación del presidente de la República, Argelino Abdelmadjid Tebboune, lo que simboliza el respeto y la memoria compartida entre nuestras historias revolucionarias comunes. Nos gustaría saber qué impresiones le dejó su visita a Argelia el pasado 1 de noviembre. Fue realmente una experiencia muy bonita, impresionante por algunas cosas que no esperaba, y siempre el hecho de cuidar la historia, de cuidar a nuestros mayores, de mantenernos alertas con ellos y aprender de ellos, es muy importante, es muy importante. Así que fue una experiencia realmente muy hermosa, muy bonita. Y lo más importante, yo pienso, es que sentir la fuerza del pueblo. Ese pueblo que sigue adelante, a pesar de todas las dificultades que puedan tener, sigue unido a su proceso revolucionario. Y eso para mí fue lo mejor. ¿Cómo percibió usted el espíritu del pueblo argelino en este aniversario? Pues muy bien, muy arriba. Vimos las plazas llenas de personas, muy contentas, muy alegres. Y eso, sobre todo con los niños, ¿ves? Porque a veces van las personas mayores a los lugares, pero cuando van acompañados a sus hijos, ya tú sientes que es diferente. Ya tú sientes que se está preparando nuevas generaciones para el combate, para la sustitución. Y eso es muy bueno, muy bonito, de verdad. Me pareció un proceso revolucionario en marzo. Señora Aleida Guevara, muchas gracias por su valiosa intervención. Quédese con nosotros antes de cerrar nuestra edición especial sobre el 63º aniversario de la independencia argelina para pasar justo a Néstor. Señor Néstor Sulaimán, ¿qué consejos daría a los jóvenes activistas de hoy que luchan por la justicia, la libertad y la igualdad en América Latina y en otros lugares? Yo creo que lo importante es recuperar la mística revolucionaria, aquella que marcó el comandante Guevara, que marcó Evita, que marcaron Muñiz y tantos revolucionarios, tantos combatientes, militantes, que en distintos momentos, en distintos segmentos de la historia de nuestra América Latina, del proceso liberador, han mostrado su compromiso firme con las causas justas. Creo que la mejor manera, la mejor lección que deben tener los jóvenes, como decía la compañera Daira, es leer, buscar, seguir releyendo, ir a las ideas más profundas, más revolucionarias de estos militantes que en distintos momentos fueron marcando el comportamiento que tiene que tener un militante revolucionario. Por eso a los jóvenes hay que decirle que adelante, que no todo está perdido, porque en muchas sociedades generalmente la situación política o la situación de las distintas situaciones coyunturales determinan ciertas depresiones en la capa juvenil. Lo importante es no bajar los brazos, seguir avanzando, seguir tomando el ejemplo de nuestros mayores y fundamentalmente continuar con los procesos que marquen un cambio en la sociedad, un cambio que signifique, ubicar al hombre en una situación digna, en cualquier lugar, en cualquier rincón del mundo. No hay que perder la mística y esto hay que enseñarle a los jóvenes. Como Equidad vamos pasando ahora mismo a Esteban para antes de terminar. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir al pueblo argelino, especialmente a los jóvenes también? Bueno, primero enviarles un abrazo cariñoso a todas y a todos los hermanos y hermanas argelinos. Decirles que su historia, la que protagonizaron sus antepasados, las generaciones anteriores, es una historia fecunda, es una historia de dignidad,
no solo de lucha anticolonialista que logró influir a los pueblos del mundo entero, que mostró que cuando un pueblo toma por sí mismo su identidad y la decisión de liberarse, no hay ningún poder, ni por más poderoso, imperial, colonial, que pueda detenerlo. Y que junto con eso, el momento de la liberación es el inicio del camino de la construcción de la felicidad, de la justicia, de la dignidad, de la integración de todas y todos. Y eso a los nuevos, a los jóvenes argelinas y argelinos, decirles: siéntanse orgullosos de la historia que han construido como pueblo, las generaciones anteriores como ustedes, porque el mundo está abierto por delante de ustedes, que es lo mismo a todos nuestros pueblos, para construir relaciones no de dependencia, no de explotación, no de dominación, de liberación, de mejorar las condiciones de vida de nuestros propios pueblos y al finalmente construir un mundo mejor. Y eso creo que estamos hoy día llamados, y creo que la Revolución Argelina nos da esa perspectiva, más hoy día frente a dramas tan terribles como lo que está sufriendo el pueblo palestino o el pueblo saharaui, pero todos los pueblos en lucha. Señor Silva, señor Silva Cuadra, Esteban, muchas gracias por su mensaje para los jóvenes argelinos. Y terminamos por el mensaje. La misma pregunta va dirigida a nuestra estimada Leida Guevara. La misma pregunta, o sea, ¿qué mensaje puede usted enviar a los jóvenes argelinos en su día de independencia? Mira, yo tengo un recuerdo muy hermoso de los jóvenes argelinos. Fui a visitar a médicos cubanos en un hospital y cuando llegué había un grupo de muchachos sudorosos, pálidos, esperando, y yo pensé que les había pasado algo. Era simplemente que se habían enterado que yo era la hija del Che y querían tocarme, querían verme. Y eso fue para mí espectacular, ¿sabes? Porque cuando los hombres, por muy jóvenes que sean, son capaces de respetar, de admirar las virtudes de otro hombre, es porque las llevan en sí mismos. Y eso fue lindísimo para mí. Ver al Che multiplicado en muchos jóvenes argelinos es quizás el regalo más hermoso que una hija puede tener en ese momento. Muy bonito lo que acaba de decir usted al respecto de los jóvenes y su recuerdo aquí en Argelia. Última palabra también para usted, señor Néstor Sulaimán, al respecto. Bueno, hay que recordarle a los jóvenes argelinos que tienen una historia muy rica, que el pueblo de Argelia, desde el primer alzamiento de Abdelkader hasta los actuales gobernantes, siempre han tenido esa dirigencia comprometida en las transformaciones, siempre han tenido un compromiso fiel con los cambios, en todo momento de la historia. Por eso es muy importante la participación. Los jóvenes tienen que participar, comprometerse, integrarse al proceso transformador que se está dando en Argelia. Esto es fundamental, porque en los jóvenes, como decía Muñiz, está la esperanza, la llama permanente que da lugar a esa revolución. Entonces es imprescindible que se comprometan, que participen. No sirve la actitud de quejosos o mirar hacia afuera de la frontera otras realidades. Hay que vivir la realidad de su patria, participar en los procesos transformadores y sentirse feliz de tener un país que es ejemplo en todo el mundo árabe. Como lo decían los compañeros anteriormente, lo de Argelia en su compromiso con la revolución saharaui, con la revolución palestina, es un hecho que realmente trasciende ya el marco del mundo árabe. Por eso deben sentirse orgullosos de ese país.
Estimados y reverentes, estimados amigos de la Revolución Argelina, gracias por haber estado con nosotros en nuestro día especial, que recordemos, el 63º aniversario de la independencia de Argelia, el 5 de julio. Muchas gracias por su amable presencia y voy a renombrar el nombre o la estimada señora que empezamos la edición con usted, señora Aleida Guevara, hija de la leyenda universal Che Guevara, señor Silva Cuadra Esteban desde Chile, el señor también desde Argentina que nos acompañó y habló tan precisamente de Argelia en ese día tan especial, señor Néstor Sulaimán. Gracias a todos por su disponibilidad, por su presencia en esta edición especial. Un saludo desde Argelia, desde el país de los mártires.